Hola amigos, bienvenidos a este es su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su amigo servidor Ubaldo Quiñones y su canal en GateW le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, el análisis y los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Y voy a adentrarme nuevamente en el conflicto sirio-israelí. Y digo, porque pareciera que están en un conflicto debido a los constantes ataques perpetrados por Israel en contra del territorio sirio. Voy a darle algunos hechos, noticias, información y un pequeño análisis, así también como los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones al final. Pero vamos, es que esto es muy serio, debido precisamente al avance del ejército ruso, las fuerzas aeroespaciales de Rusia en territorio sirio, destruyendo y despejando y expulsando a los diferentes grupos yihadistas y mercenarios que se encuentran en territorio sirio y que tenían como intención dar un golpe de estado y que tenían como intención hacer de Siria un estado que pudiera ser saqueado por Israel, por Estados Unidos, por Europa, las monarquías, para hacer lo que se les antojara. No han podido y eso los está llevando a la desesperación. Yo soy uno de los que ha dicho que Israel con todas sus acciones está cavando su propia tumba. ¿Okay? Lo voy a reafirmar aquí porque hay asuntos muy serios que están pasando. Y voy precisamente a los hechos y la noticia y como siempre al final el análisis o el comentario de su servidor Ubaldo Quiñones. Y me voy justamente a las acciones y hablo de que este 9 de octubre, hoy justamente a primeras horas del día, allá es noche en estos momentos, aquí es de día, en la madrugada de este 9 de octubre, del año 2021, nuevamente Israel lanza un ataque misilístico en contra del territorio sirio. Gobierno de Rusia acusa al gobierno de Israel de poner en riesgo a todos y cada uno de los miembros de un avión de reconocimiento ruso que se encontraba en la región cuando fueron lanzados. El gobierno de Siria acusa al gobierno de Israel de tratar de destruir o atacar a los aviones de combate MiG-29, MiG-31 que fueron transferidos por parte del gobierno de Rusia al ejército sirio. El gobierno de Siria inmediatamente activa su sistema de defensa para detener el nuevo ataque misilístico por parte de Israel, deteniendo completamente a todos y cada uno de los misiles adecuadamente. Solamente uno de los misiles pudo penetrar el sistema de defensa, pero fue desviado con un arma electrónica. Este impactó cerca de la base aérea, y hablo de Al-Qasair, sin causar daños fuertes, solamente la herida a seis soldados del ejército sirio con lesiones leves, pero sin causar ningún tipo de daño material o crítico para la nación. Ok, vamos a desglosar estos hechos y esta noticia. Ok, vamos. Este 9 de octubre, nuevamente Israel lanza un poderoso ataque misilístico en contra del territorio sirio, dirigido especialmente a dos bases aéreas militares del ejército de Siria en la provincia de Homs. Y ya hablo justamente de la Shairat y Al-Qasair. Esas dos bases militares fueron atacadas, o era la intención. Mientras que esto ocurría, un avión de reconocimiento ruso, y hablo de esos aviones grandes de reconocimiento, se encontraba en el aire a 130 kilómetros del lugar de donde fueron lanzados los misiles israelíes, poniendo en riesgo la vida del personal aéreo de esta nave. El gobierno de Israel, el gobierno de Siria inmediatamente activó los sistemas de defensa, destruyendo por completo la mayor o todos los misiles, únicamente uno penetrando y causando daño mínimo, así como hiriendo a 6 personas o a 6 soldados del ejército sirio. O sea, así fue esta jugada. El Ministerio de Defensa de Rusia acusa al gobierno de Israel de haber incumplido los acuerdos que había firmado con el señor Benjamin Netanyahu y el señor Vladimir Putin, ya que en esta ocasión el gobierno de Israel no notificó de sus acciones al gobierno de Rusia, algo que estaba en el tratado. Esto pone en riesgo la seguridad del personal de Rusia en territorio sirio. Si el gobierno de Israel no responde y no se apega a los acuerdos, el gobierno de Rusia se verá obligado a responder en un futuro cercano a los ataques israelíes. A responder a los ataques, ya que ya el gobierno de Israel no está cumpliendo con los acuerdos firmados entre Benjamin Netanyahu y el señor Vladimir Putin. No está respetando los acuerdos. Y Rusia tendrá que responder a los ataques
de Israel. Así es que, imagínese usted con qué se está poniendo Israel en territorio sirio, con Rusia. Pero estos ataques obviamente son por la desesperación del gobierno de Israel, porque sus grupos mercenarios y yihadistas, apoyados por ellos, todos sabemos que Israel apoya a puros delincuentes. Entonces, como están siendo derrotados en territorio sirio, está desesperado. Y como cada vez tiene más poder justamente el gobierno y el ejército de Siria, pues trata de destruir todo lo que se encuentra. Por ejemplo, el ataque perpetrado en contra de esas bases militares estaba dirigido a destruir los aviones de combate MiG-29, MiG-31 que fueron transferidos por el gobierno de Rusia al ejército sirio. Pero inmediatamente fueron detenidos. Y esto obviamente confirma que Israel cada vez es más débil. Israel cada vez es más débil. Ya no puede penetrar el espacio aéreo justamente de Siria. Ya no puede. Y si lanza ataques, estos son inmediatamente detenidos o son pulverizados. ¿Qué significa esto? Imagínese usted que Siria decidiera atacar como ataca constantemente Israel justamente al territorio sirio. Porque tiene ese derecho también a defenderse. Y lo ha anunciado, que tarde o temprano va a responder a esas agresiones. Es una agresión. Imagínense cuando responda. Estoy seguro que los misiles de Siria van a caer en el territorio israelí, causando daños a toda la población. Pero es lo que está buscando el gobierno de Israel. Está incumpliendo los acuerdos con Rusia. Yo siempre he dicho, pero que alguien me diga a mí, un estado paria como Israel, que nunca ha respetado una sola norma, una sola ley, o normas internacionales a las cuales se rigen todas las naciones, no respetan ni siquiera las normas internacionales. Imagínese usted, no respeta la misma vida que Dios defiende, y por eso se dicen elegidos. O será que como se cree en el cuento de que son elegidos, ellos no deben apegarse a ninguna ley terrenal, sino únicamente a sus intereses políticos que fueron creados y diseñados en su puta Biblia para hacerle creer al mundo que son elegidos de quién o de qué Dios. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Porque el Dios que ellos representan no representa lo que representa el mío. Cuando digo esto es que ellos supuestamente no se apegan a ninguna norma, ninguna ley, porque son superiores a nosotros, ¿no? Se creen superiores porque son elegidos por Dios. Por Dios. O sea, personas, primero, que no tienen moral, que no respetan absolutamente nada, que se la pasan atacando constantemente a todos sus vecinos. O sea, eso representa a Dios. Digo, aquel que es religioso, que me diga aquí si eso es lo que representa a Dios. No me vengan con que Israel se está defendiendo, porque Israel es el primero que ha atacado a todas las naciones. Yo le he dicho una y otra vez, y aquel que quiera hablar de eso, no venga con la estupidez de la Biblia, venga con los facts. Tenemos la guerra del 2006, tenemos la guerra del 2010 con Hezbollah. ¿Por qué fue iniciada? ¿Quién fue el responsable? Siempre ha sido Israel. No vengan aquí a justificar tonterías. Y lo que representa Israel no es lo que representa a Dios. Así es que no me vengan con eso. Claro, no voy a hablar de la Biblia únicamente para aquellos que me dejaron ahí que yo digo que no creo en Dios y todo el tiempo digo que Dios los bendiga o que Dios bendiga a América Latina. Disculpe, yo siempre lo he dicho aquí, lo reitero aquí. Creo en Dios. ¿Ok? Yo siempre he creído en Dios. Es más, yo sé por qué existe y cómo existe. Pero le voy a decir una cosa. En lo que no creo es en ese montón de religiones, hipócritas que obviamente no enseñan absolutamente nada de Dios y que han pisoteado, han violado al verdadero libro sagrado o a la Biblia real y auténtica, la han modificado, la han manoseado, la han violado para compactarla y irla transformando conforme a sus putos intereses religiosos, ¿ok? Pero no basándose en la verdadera vida de Jesucristo, ni en la verdad de Jesucristo, o de Dios, o como usted lo quiera nombrar, o el Hijo de Dios, como usted lo quiera nombrar, o Dios, porque Jesucristo solamente era el Hijo de Dios. Pero no estoy hablando a lo que yo he creído, o siempre he dicho que en lo que no creo es en ninguna de esas religiones. ¿Por qué? Porque todas están creadas y diseñadas para manipular, para mentir, para engañar y para robar. Nada más. A mí lo que me digan cualquiera que sea religioso, y ya, yo le voy a decir aquí, ya muchas personas que representan supuestamente esto, cuando van a tu casa a tocarte para supuestamente
llevarte la palabra de Dios, cuando yo empiezo a hablar de Dios, y cuando yo les empiezo a decir la verdad de Jesucristo, y cuando les empiezo a decir qué representa su iglesia, que me digan cómo lo hacen y eso, mire, inmediatamente se marchan y nunca más vuelven. ¿Sabe por qué? Porque saben que tengo la razón, porque saben que yo los estoy desenmascarando, lo que son y lo que representan, aunque usted no lo crea. Digo, ellos traen la Biblia y yo no necesito la Biblia para entender a Dios. Ellos traen la Biblia y saben cada versículo. Yo no necesito que me lo digan cuando ya sé lo que van a decirme. Por Dios, por Dios. Bueno, yo nomás se lo digo para que cuando usted crea en Dios, rápido lo va a entender. Y va a mirar sus acciones, trabajar diariamente. Pero no las religiones. Olvídese de eso. Bueno, cada quien. Es mi punto de vista y análisis. Cada quien tiene derecho a pensar y a creer en lo que se le antoje. Esto es solamente mi punto de vista. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.